Hola, bienvenidos a todos de nuevo a Alas para el Alma. Aquí estamos, otro día más de tertulia, María José y yo, para seguir tratando esos temas y en este caso ir respondiendo a esas preguntas que nos hacéis llegar al canal para ver si, vamos sacando un poquito más de información y vamos montando esas piezas en este puzzle tan complejo, ¿no?, en el que nos encontramos. Vamos a saludar a María José. Buenas tardes, ¿qué tal? Hola, Mari Carmen, buenas tardes. Buenas tardes a todos, o buenos días, o buenas noches, según corresponda a cada uno donde se encuentre en este momento. Pues bien, hemos comentado anteriormente que nos han hecho una pregunta bastante interesante, por cierto, y vamos a ver si le damos un poquito más de caña, ¿no?, a la historia, ¿no? A ver si somos capaces de resolver dudas o por lo menos aportar, pues eso, nuestra manera de ver la realidad y así pues ir encajando, como he dicho, las piezas de este puzzle, ¿no? Y vamos teniendo esa visión más global del momento en donde nos encontramos, ¿verdad? Pues sí, 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 efectivamente. Nos han preguntado cuál era nuestro punto de vista sobre el demonio y sobre el infierno. Y la verdad es que es un asunto muy interesante y bueno, pues nosotras tenemos nuestro propio punto de vista. Que les pueda servir a quienes nos escuchan o no, eso ya depende de cada uno. Exacto, y es que muchas veces está ligado con esos temas o con esas creencias religiosas donde yo creo que prácticamente en todas las religiones siempre nos hablan de un cielo, de un infierno, de un Dios bondadoso, de un demonio o de un, no sé, siempre ese personaje negativo, ¿no? Que probablemente cuando acabemos esta vida pues o nos van a premiar o nos van a castigar y luego es posible que, no sea exactamente igual a lo que de alguna manera nos han contado. Y es que es cierto que en muchos vídeos nosotras comentamos que parece que la parte negativa no sea tan negativa o no sea tan mala y le estamos quitando importancia. Y muchas veces la gente nos dice, pero es que realmente el que es malo y debe de tener su castigo, ¿no? O que le venga el karma o algo hay que hacer, ¿no? Eso de ser malo y ya está y conformarse así, la verdad es que es mucho más complejo que todo esto. Pero sí que es cierto que, hay mucha creencia, hay muchas ideas, ¿no? Mucha programación que hemos recibido a consecuencia de toda esta cultura religiosa y que luego encajarlo con este mundo más metafísico o más espiritual, pues a veces parece que entremos en contradicciones, cuando realmente muchas veces estamos hablando de lo mismo, pero con unos matices bastante diferentes. ¿Qué nos puedes contar tú? ¿Qué piensas de este demonio, de este infierno, de este diablo o de esas entidades negativas, ¿no?, que nos podemos encontrar por ahí? Bueno, a ver, lo primero es decir que este es nuestro punto de vista. O sea, yo lo que voy a decir es aquellas conclusiones a las que voy llegando en función de todo lo que nos han ido contando, bueno, pues los que yo llamo los nuestros, son tus guías, son mis guías, y son algunos otros seres que algunas veces vienen a hablar con nosotras, siempre con la intermediación de nuestros guías o que nos han contado nuestros yo superiores. Es decir, nosotras estamos dando un punto de vista que parte de nuestra propia experiencia. Ahora, la corrección o no corrección de esto va a depender de cada uno y de cómo cada uno lo sienta o lo pueda sentir. Para empezar, lo primero de todo es que desde luego las religiones han hecho muchísimo daño, pero bueno, tampoco en algunos aspectos tampoco van tan desencaminadas. Es decir, lo que a nosotras sí nos ha llegado es que hay razas positivas y hay razas negativas, y esas razas positivas y negativas interactúan con nosotros también desde esos otros planos o esas dimensiones en que se encuentran, interactúan con nosotros. Entonces, bueno, pues en muchas ocasiones, pero no siempre, cada raza positiva tiene su contrarraza negativa o al revés. De hecho, en alguna ocasión, no sé si te acuerdas que preguntamos y nos dijeron que había algunas razas que nacían como neutras, que eran creadas como neutras, y que los seres de esas razas luego elegían la polaridad que querían para evolucionar. Y lo curioso es que era la misma raza, pero con las dos polaridades, la positiva y la negativa. Bueno, cuando los están creando y esto está funcionando así, se está haciendo como una forma más de evolucionar y no se está considerando que nada sea mejor o peor, simplemente son cosas diferentes o formas distintas de hacerlo. Partiendo de esto, a nosotras sí nos ha llegado información en el sentido de que existen ángeles y existen demonios, en el sentido de que efectivamente
entidades positivas, seres positivos, angelicales, concretamente en los casos de los que nos han hablado, en un momento dado pueden decidir pasarse a experimentar la oscuridad y caer en la oscuridad, lo que llamamos los ángeles caídos, que son lo que ellos mismos denominan los demonios. Pero eso pasa no solamente con las razas de ángeles y su contraparte demonios, existe con otras razas. Estos a los que yo estoy llamando demonios en este momento, en el planeta, yo creo que la mayoría de la gente los llama dracos. También hay algún autor, como David Topí, al que le he oído que los llama amos, escrito con A-M-O y dos S. Es decir, una misma raza de polaridad negativa que está evolucionando en el planeta y que está evolucionando ojo, pero también con algunas almas encarnadas que corresponden a esta raza y que serían los que nosotros llamamos los demonios, pero es que también existen otras razas que también están evolucionando aquí, aunque no les llamemos demonios, son también razas de polaridad negativa y son también razas que buscan aprovecharse o nutrirse o explotar o como queramos llamarlo a la raza humana. ¿Todas tienen su contraparte positiva? Bueno, la mayoría. Es verdad que hay razas negativas que no tienen contraparte positiva y que hay razas positivas que no tienen contraparte negativa, pero en general es muy frecuente que haya la una y la otra. Sí, yo empezaría primero por distinguir un poco la que es la polaridad positiva y la polaridad negativa, que bueno, lo hemos comentado alguna vez, pero más que nada por ponernos en contexto. La polaridad positiva va evolucionando con la luz o hacia la luz precisamente porque se nutre de energía positiva y sobre todo porque se nutre de ese intercambio energético de todos los seres que están en esa polaridad y no se han desconectado, vamos a llamarlo así, de la fuente universal. Entonces, para ellos la energía no se acaba nunca, es infinita. Y luego tenemos la polaridad negativa, que es otra manera de evolucionar, que por eso lo que es la fuente permite las dos polaridades, porque son dos maneras diferentes de evolucionar, donde de alguna manera se han desconectado de esa fuente. ¿En qué pasa? Que son carentes energéticos, son deficientes energéticos. ¿Y cómo evolucionan? Robando energía a los demás. Y para poder robarla, decimos siempre que son seres de oscuridad, porque para eso tienen que utilizar cualquier artimaña, tienen que hacer cualquier cosa, porque literalmente les va la vida en ellos. Son negativas porque realmente nos hacen daño, pero nos hacen daño porque como ellos no utilizan ese intercambio energético, pues lo que hacen es cualquier cosa para robar nuestra propia energía. Se pelean entre ellos y a nosotros, a los del lado de la luz, pues nos hace daño porque precisamente lo que hacen es robarnos nuestra energía vital. Eso sería un poco a nivel general, ¿no? Lo que es así en resumen. Y luego, claro, esas razas, pues las hay de muy alto nivel evolutivo porque es otra manera de evolucionar. Y como tú has dicho, bueno, pues como en el universo existen las dos polaridades y todo tiene que estar al 50%, pues al igual que hay razas positivas, pues también hay razas negativas. ¿Por qué siempre se hace mucho hincapié en las razas negativas? Bueno, porque las razas positivas respetan lo que es la ley universal de este universo, que es el libre albedrío. Entonces, claro, no intervienen si no se les pide ayuda, si no se les pide intercambio y siempre es todo de alguna manera con acuerdos, ¿no? Cordiales. Pero luego tenemos la parte negativa que sí que está muy presente porque realmente como no respeta el libre albedrío, hace lo que sea y con quien sea para obtener lo que quiere. Y claro, ahí es cuando lo notamos, ¿no? Porque sin que nosotros demos permiso para absolutamente nada, pues si necesitan algo, nos lo van a quitar, nos van a manipular o van a hacer lo que haga falta precisamente para obtener lo que ellos necesitan. A veces es energía, otras veces es cambiar las condiciones de un planeta o cambiar el estilo de vida, cambiar la historia, cualquier cosa que se nos ocurra que a ellos les convenga para poder seguir nutriéndose y poder seguir evolucionando en su línea negativa, lo van a hacer. Y es por eso que parece que la parte negativa tenga más hincapié y es porque la positiva, pues claro, como respeta el libre albedrío, no se mete en las cosas que la negativa sí que lo hace. Vamos, eso por poneros en contexto, ¿no? Y luego, bueno, pues podríamos hablar mucho más, ¿no? De esos demonios o de ese infierno, ¿no? Como nos comentaba, ¿no? ¿Qué opinas de ese demonio y de ese infierno? No, claro, es que todos tendemos a pensar, bueno, ¿existe el demonio? No, no existe el demonio, existen los demonios. Dentro de ellos unos son más gordos que otros, digamos, o unos son más negros que otros, o unos son más fuertes que otros,
por supuesto. Y hay alguno que es pues el que más manda de cada gran grupo de demonios. Sí, de demonios o de entidades negativas en general, porque ya os digo que yo distingo y para mí los demonios son un grupo o un tipo de entidades negativas, que son precisamente las que tienen su contraposición en los ángeles. Pero ojo, porque hay varias razas o grupos de ángeles diferentes, por lo tanto también habrá varias razas o grupos de demonios diferentes. Y yo recuerdo una vez que estábamos hablando con unos ángeles y nos estaban diciendo que es que ellos convivían con los demonios, que vivían en el mismo lugar. Y decían, no, no, es que los hay que son hermanos nuestros, o los hay que son nuestros primos, y que estaban con nosotros, estaban contentos, y de repente un día deciden que se pasan a la oscuridad. Entonces, sí, se van de casa, pero se quedan aquí en el entorno y siguen viniendo a vernos y nosotros seguimos queriéndoles mucho. Sabemos que nos roban la energía cuando pueden. Sabemos que cada vez que nos proponen algo tenemos que tener cuidado porque como puedan nos van a engañar. Todo eso lo sabemos, pero seguimos conviviendo con ellos y seguimos estando con ellos también. En el momento en que te cuentan que hay por ahí lugares en que están mezclados y conviviendo con cierta armonía ángeles y demonios, estamos mezclando el cielo y el infierno. No sé si me explico. Aquí tenemos ya un pupurri que no sabemos qué es qué. Entonces, como para tenerle miedo, pues por supuesto que no. Pues vas a llegar allí y allí te vas a encontrar de todo. Simplemente se trata de que tú tengas muy claro quién eres, quién quieres ser y cómo te quieres posicionar y a partir de ahí actúes en consecuencia. Pero ojo, es que los propios ángeles de repente un día cambian de opinión y deciden pasarse a ser demonios. Y la situación contraria. De repente un demonio decide que es muy cansado esto de andar todo el día engañando y robando energía a los demás y decide que se pasa también a la luz. Ojo, porque en ambos casos tienen que seguir un proceso. Los ángeles tienen que seguir un proceso de oscurecimiento para convertirse en demonios y los demonios tienen que pasar un proceso también de regeneración para poder convertirse en seres de luz. Pero esto está pasando constantemente, constantemente. Es Es que algo normal. sí, es que aquí yo creo que hay que diferenciar y hay mucho lío también por toda esa cultura religiosa que llevamos encima. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces también hay gente que cuenta o gente que es capaz de recordar otras vidas o esa existencia cuando no estaba encarnado y hay gente que sí que habla de un cielo y sí que habla de un infierno. Lo que pasa es que el proceso es mucho más complejo porque cuando una persona muere, todavía sigue teniendo parte de la personalidad que tenía cuando estaba en vida. Entonces, realmente, fuera en el astral, hay lugares que se han creado en función de las creencias que muchísima gente tiene y entonces parece que una persona pues cree que va a ir al cielo y realmente cuando muere va a un cielo, ¿vale? Cuando todavía no, digamos que no es consciente de todo ese proceso o es un alma muy joven que todavía que cuando hace esa transición no se va directamente con sus guías ya al lugar de revisión de vida, sino que tiene ese periodo, ¿no?, de transición. Pues sí que es verdad que hay gente que cuenta, que recuerda o que ha vivido y habla de una especie de cielo o una especie de infierno y no es más que ese concepto que se ha creado en el astral en base a todas y cada una de las creencias de las personas que tienen esa manera, esas creencias, ¿no? Entonces, sí que nos hablan de esos lugares, pero esos lugares realmente no son reales, son creaciones, vamos a llamarlas holográficas, que se han creado en función de las creencias de esa persona. Pero cuando esa persona empieza a tomar, o ese alma, ¿no?, que ya ha desencarnado, empieza a tomar conciencia de que realmente ese cielo o ese infierno no es real y que hay cosas que no le cuadran, entonces su alma sí que es verdad que va a transicionar a esos planos de arriba y es cuando se da cuenta de que estaba viviendo una ilusión y es cuando ya se encuentra con sus guías, se encuentra en esos lugares de sanación, de revisión de vida y verlo todo. Entonces, digamos que cielo e infierno, tal y como nos lo han contado, son lugares que no existen. Sí que es verdad que hay gente que puede vivirlos porque en un momento dado, mientras no es consciente de ese proceso, de esa transición que está haciendo una vez que desencarna, pues durante cierto tiempo puede estar viviendo, pero no deja de ser una ilusión que se ha creado en base a las creencias que tiene esa persona. Entonces, una vez que trasciende eso y ya realmente vuelve y se integra con su ser, con su verdadero ser, todo eso desaparece. Entonces, no hay un cielo de premio ni un infierno de castigo, simplemente es
esa transición en esos planos. Y luego estamos hablando de que, bueno, sí, nos hablan de personajes del demonio, pero es que claro, cuando vemos, por ejemplo, o escuchamos esos grupos satánicos o esas logias que a veces están haciendo culto, ¿no? a esos demonios o esas entidades, hay gente que los llama demonios, pero realmente es lo que dices tú, son entidades negativas. Y si no, nos tenemos que irnos más a esos dioses sumerios, ¿no? Cuando volvemos hacia atrás y nos hablan de esas entidades, bueno, pues es lo mismo, no dejan de ser, es un demonio, pero ¿qué es un demonio? Es una entidad. Pero es que esa entidad, claro, cuando les hacen esa clase de rituales, esa clase de ofrecimientos y parece que obtienen cosas, ¿no? No es ni más ni menos que esos rituales donde la entidad, a cambio de algo, pues les está haciendo lo que les piden, pero no deja de ser un trato o un culto a una entidad. Entonces, un demonio o un diablo como tal, pues bueno, es la entidad de turno en ese momento, pero no existe un demonio como tal. Y al igual que no existe un infierno. Bueno, yo por lo menos lo veo así por la experiencia que he tenido. Sí, además la explicación que das sobre esos posibles infiernos creados por el mental de mucha gente o que existen directamente en el astral, en el bajo astral, eso se ve muy bien en la película No Solar, Nuestro Hogar de Chico Xavier, que se encuentra fácilmente en YouTube, y se ve como el médico este, no recuerdo ahora cómo se llama el doctor en cuestión, que O muere. Xavier o algo así se llama, ¿no? Chicos. No recuerdo bien, pero bueno, da lo mismo. Al principio él va a parar a lo que parece el infierno o como mucho el purgatorio y parece que no es capaz de salir de ahí. Hasta que ya en un momento él no puede más y pide ayuda. Y en ese momento en que pide ayuda es cuando efectivamente llegan los suyos, lo recogen y ya se lo llevan para su casa, para no solar. Entonces, bueno, no quiero decir que todos los hogares sean como ese que sale ahí. Nosotras, digamos que hemos tenido la suerte de que nos hablen de otros y saber que hay muchos muy distintos dependiendo de grupos y de razas, pero bueno, es una posibilidad de hogar o de raza o de funcionamiento para algunos seres. Y desde luego se ve claramente que esa especie de infierno en realidad no es tal, sino que es una posición que al desencarnar por algún motivo acabamos ocupando, pero no es realmente la que nos corresponde. Ni siquiera, aunque nuestras almas fuesen almas oscuras, ni siquiera nos correspondería ese lugar, porque donde viven las almas oscuras, donde viven todos estos demonios o todas estas entidades o todos estos, como los queramos llamar, Dracos, Anunnakis, Mantids, como queramos llamarlos, ellos también tienen sus lugares de residencia y también tienen su organización social. Y para ellos eso es lo correcto y es lo que les gusta y por eso ellos están experimentando ese tipo de vida, porque es lo que han elegido. Entonces, ese infierno terrible que describe, por ejemplo, la religión católica de arderás en el caldero de Satán y te meten ahí en un caldero, en un fuego eterno en el que te estás quemando constantemente, pues eso, salvo que te lo crees tú para ti mismo porque digas es que esto es lo que tiene que ser y tú mismo te vayas para allá, la realidad es que no, vamos, yo no lo veo así por ningún lado, por ningún lado. Y es que aunque acabases rodeado de entidades negativas, no tendrías más que pedir ayuda a los tuyos o decir a los tuyos, hey, recogedme de aquí, los tendrías ahí inmediatamente, inmediatamente. Entonces, lo bueno de que vayamos siendo cada vez más conscientes en esta vida es que eso nos va preparando para que el día que desencarnemos, yo al desencarnar supongo que esto será muy parecido a cuando se tiene un viaje astral, un sueño lúcido, cuando consigues enfocar la mente un momentín es, ¡ay, un momento! Y ahí empiezas a tomar decisiones o a decretar o a pedir y eso inmediatamente lo vas a tener. Entonces simplemente con llamar a los tuyos, que normalmente estarán ahí, ¿eh? Otra cosa es que por el estado en el que tú te encuentres al desencarnar no los veas o no los reconozcas o que incluso los rechaces, pero normalmente estarán ahí. Y si no están, no tienes más que llamarlos. Es que va a ser inmediato, inmediato. Están Así que no hay que tener ningún miedo. No, están siempre. Lo que pasa es que depende mucho del nivel de conciencia. Ya hemos hablado más de una vez que cuando una persona desencarna es exactamente igual, pero sin cuerpo físico. Entonces, el nivel mental y las creencias que tiene son las mismas que cuando esa persona estaba viva. Entonces, a más nivel de conciencia, digamos que ese tránsito se hace más rápido, ¿no? Porque ahora, por ejemplo, tú y yo, que ya conocemos la existencia de nuestros guías y nuestro yo superior, desencarnamos e inmediatamente, ¿qué hacemos? Pues nos vamos con ellos y ya está. Pero Claro. las personas que
digamos que tienen esa otra clase de creencias, ¿no? De que, bueno, pues tiene que ir al infierno, o tiene que ir, bueno, al cielo o al infierno, o tiene que someterse a un juicio, que no existe tal juicio, sino simplemente habrá una revisión de vida para ver qué se ha hecho. ¿Qué se ha hecho bien? Estupendo, lección aprendida. ¿Qué se ha hecho mal? Estupendo, lección aprendida. Otra vez lo haré de manera diferente. Ese es el único juicio que va a haber y simplemente lo vamos a hacer nosotros mismos junto con nuestro equipo de guías. Entonces, la persona que todavía no es consciente de todo esto, bueno, pues si cree que va a haber un cielo o que va a haber, no sé si todavía existe el purgatorio, porque me hace gracia cuando dicen, no, es que el purgatorio, creo que era eso, ¿no? Que ya no existe o algo así, ¿no? Es decir, si creen que van a ir a esos sitios, irán a esos sitios, pero eso va a durar un cierto tiempo hasta que de alguna manera se vaya desprendiendo la personalidad que esa persona tenía en vida para recuperar su verdadera personalidad. Y cuando recupera su verdadera personalidad, desde luego toda esa ilusión se deshace y lo que se encuentra con qué es, con que de alguna manera vuelve a casa, vuelve con los suyos, con su raza, con sus guías, con su yo superior y desde luego sin ninguna clase de sufrimiento, sin ninguna clase de juicio y sin nada. Es decir, a veces parece que hablamos del infierno y de que si no haces esto, mira qué mal lo vas a pasar. No deja de ser la cultura del miedo. Es decir, al igual que lo vemos hoy en día, ya no tanto en el paradigma religioso, sino como en el científico, ay, si no pasas esto, te vas a morir y tal y cual. Pues en el religioso es igual. Al final el miedo lo que hace es que controla a la persona y hacen de ella lo que quieren. Entonces, ¿qué? Nos venden miedo, nos Sí, venden miedo, pero al final no es nada de eso. Es decir, el sí, sí. infierno muchas veces lo crean las propias personas pensando que eso existe. Y si uno tiene la conciencia tranquila y sabe que lo que está haciendo va de acuerdo a conforme es, mmm, no hay ninguna clase de miedo en ese aspecto. Entonces el infierno pues como que se esfuma porque no casa con esa persona. Eso es. Yo recuerdo la primera vez que yo me encontré estando contigo, que estábamos trabajando con una entidad realmente muy gorda, era un demonio de los de verdad, y era una entidad, pero muy gorda, o sea, porque luego nos hemos ido encontrando con muchas, unas más fuertes, otras menos, algunas bastante fuertes, pero aquella era, te acordarás, un bicho, y no lo veía, pero sí que lo notaba perfectamente, y era absolutamente arrollador, es que te aplastaba y su potencia y su fuerza te aplastaban. Y recuerdo que yo en él notaba dos emociones. Una de las emociones que tenía este ser era no quería dejar escapar la presa. La presa en aquel momento era yo que me había ido a meter allí. Pero la otra emoción que yo notaba en este ser tan enorme y tan imponente era miedo. Estaba acojonado. Él mismo estaba acojonado. Y además recuerdo que yo, que estaba más muerta de miedo todavía, porque era de las primeras veces que canalizaba y de repente me voy a meter con este bicho gordo, recuerdo que le llamé cabronazo directamente y me quedé más ancha que larga. Y aquí estoy. Lo que quiero decir es que nos encontremos con lo que nos encontremos, si estamos en nuestro ser, si tenemos claro lo que queremos y a dónde queremos ir, no hay absolutamente nada que temer. ¿Demonios hay? Sí, no uno, muchos. Y además de muchas razas, de muchos tamaños y de muchos colores. Y yo también he preguntado si los demonios son tan feos como se nos presentan o como nos los pintan. Y lo que nos han contado los ángeles es que no, no son feos. Lo que pasa es que para presentársenos a nosotros se ponen feos o hay veces en que les apetece aparecer como feos, pero en realidad su aspecto, pero vamos a ver si eran ángeles y de repente deciden pasarse a la oscuridad. Es el mismo ser que de repente dice, pues estaba pintado de blanco y ahora me pinto de negro, pero es lo mismo, no es más que eso. Pero, claro, pero ¿por qué? Porque quieren causar miedo. Claro, Es como quien ellos necesitan miedo para alimentarse, pues claro, si se te presentan así guapetones y de buen rollo, ¿qué miedo van a hacer? Nada. claro, eso es. ¿Vale? Pero sí que es cierto lo que dices tú, ¿no? Ahora no recuerdo el bicho porque nos hemos encontrado tantos que ya para mí es uno más, entonces no sé a cuál te refieres, pero bueno, sí, en general, cualquier entidad de estas, en el fondo, ¿por qué siente miedo? Porque se han desconectado de la fuente, si es que en el fondo son tontos, es decir, tienes una fuente que te provee de energía para toda la vida y para siempre, y como dicen en la película, hasta el infinito y más allá, y tú vas y te desconectas. Claro que tienen miedo porque saben que si se quedan sin energía pueden morir, lo pueden pasar mal y van haciendo lo que pueden y saben para seguir recolectando la energía porque literalmente les va a dar vida en ellos. Son idiotas. Es decir, han cambiado, entiendo que quieren experimentar desde esa polaridad, pero realmente ese miedo que sienten
y esas ganas de poder? ¿Por qué tienen siempre tantas ansias de poder? No, si no es que nos lo encontramos en muchísimas películas, ¿no? Y series. Es decir, ¿qué necesitan? Adoración, necesitan que les den energía, necesitan sentirse poderosos. En cuanto la pierden, no son nada, porque es que no son nada. Entonces, viven de ese miedo que son capaces de generar. Como son entidades muy poderosas, porque lo son, ¿qué pasa? Que las personas que más o menos no tienen claro eso y veneran a estas entidades, claro, la entidad les da lo que piden y se creen que realmente son como una especie de Dios, pero al revés, ¿no? O sea, entendamos la palabra Dios como ese ser religioso que nos han contado, ¿no? Ese ser todopoderoso. En cambio, si yo le rindo culto a ese demonio, me va a dar a mí lo que me pida. Pero claro, ese infierno o esa parte negativa, ¿qué es? Pues no es nada más ni menos que la ley de causa-efecto, la ley del karma. Si yo estoy enviando al universo una onda con energía negativa, ¿qué me va a venir de vuelta? Una energía negativa. Habrá gente que lo interpretará como un infierno durante un tiempo, habrá gente que lo interprete de otra manera. A veces luego resulta que me traigo ese lastre a otra vida y en otra vida voy teniendo que compensar ese karma negativo que yo he generado, pero al final es que es todo mucho más simple que todo eso. Es decir, lo que yo voy a enviar, lo que yo emito es lo que voy a recibir de vuelta. Y esta gente, desde luego, esta parte negativa, pues lo que hace es eso. Juega con el miedo de la gente, juega con que les dan ese caramelo que están pidiendo para recibir lo que ellos necesitan y claro, se sienten poderosos, pero en el fondo están desconectados de la fuente universal, con lo que son carentes energéticos y tienen miedo a perder lo que tienen. Y necesitan esa energía para sobrevivir. Además es que no solo es que la necesiten, es que les encanta. O sea, eh, cuando un ser de luz decide pasarse a la oscuridad es precisamente porque ha cometido el error de probar a nutrirse con energía ajena, robada, bajas energías, bajas emociones. Ese es el error que cometen y muchos luego ya no pueden resistirse y caen hacia ese lado, efectivamente. Pero en realidad los que han caído hacia ese lado es que a lo mejor, bueno, a nosotros nos puede parecer mucho tiempo, pero unos cientos o miles de años antes ese mismo ser era un ser de luz y de repente se ha vuelto un ser oscuro, pero los seres oscuros también aman. Es decir, entre ellos, si únicamente experimentasen el miedo y todas esas emociones negativas, no podrían relacionarse entre ellos, no existirían sus bases conjuntas, no podrían hacer planes en común. Es decir, de alguna forma, entre ellos tiene que haber determinadas emociones positivas, aunque solo fuesen de colaboración, pero tiene que haberlas. Y yo estoy segura de que las hay incluso de amor, aunque ellos no quieran reconocerlo o aunque las dejen taparse debajo de todas esas capas de oscuridad. Pero la realidad es que al final también los seres más oscuros eh, también tienen un alma. Entonces ahí es donde está el quid de la cuestión. Claro, y muchas veces nos preguntan eso, es ¿por qué le dais tan poca importancia a la parte negativa? ¿Por qué decís que, bueno, es otra parte más? Pues porque es que es así, es decir, aquí es cierto que en esta 3D calificamos a las cosas porque siempre necesitamos ponerle una etiqueta como buenas y malas, pero luego cuando salimos de este plano, cuando nos abstraemos y sobre todo vamos a esos planos más superiores donde las cosas se ven de forma más objetiva, al final son dos polaridades con diferente forma de evolucionar. Y de hecho, la parte negativa está porque la fuente les permite estar, porque es otra forma de evolucionar y otra forma de que la fuente propia, o sea, el universo entero o la creación entera, obtenga experiencia. Es decir, no juzga, simplemente es lo que es y ya está. Y nosotros no somos nadie, nosotros no somos nadie para juzgar y decir, oye, pues lo hace bien o lo hace mal. Es decir, ya se encarga el universo de corresponder todas las acciones que una persona, que una entidad, que lo que sea haga. Porque insistimos, es decir, lo que hacemos es una onda vibratoria que emitimos al universo y esa onda vibratoria nos va a venir de vuelta. Si lo que hacemos es positivo, nos va a venir positivo. Si lo que hacemos es negativo, vendrá una onda negativa. Y ojo, esa entidad que ha elegido o esa persona que ha elegido esa polaridad negativa, lo va a aprender así también. Luego también tiene derecho a experimentarlo de esa manera. Que a mí personalmente, como persona, como Mari Carmen aquí encarnada, me parezca bien o mal, eso es otro tema, ¿vale? Porque yo puedo decir, pues mira, no me parece bien, yo voy a intentar cambiar las cosas o a jugar de otra manera para darle la vuelta. Eso es otro tema. Pero que la polaridad positiva o negativa podamos juzgarla como buena o mala
y que la mala hay que castigarla y la buena que hay que premiarla, eso no es así del todo. Y sobre todo eso es que si la fuente lo permite es porque es otra manera de experimentar y le está dando la oportunidad a conocer otra manera de hacer las cosas. Y luego ya cada uno que haga lo que quiera y sobre todo porque no va a ser ese castigo o ese premio, sino que va a obtener lo que realmente ha hecho en consecuencia. Y en base a eso, pues lo que dices tú, es decir, es que la parte negativa puede decir, ahora quiero cambiar a polaridad positiva para experimentar cómo se vive y cómo se gestionan las cosas desde la luz y al revés, porque es una opción. Si la fuente nos permite hacer eso, es porque es una opción válida y no podemos juzgarlo. Lo juzgamos aquí como personas y como seres encarnados. Fuera de este plano, las cosas no son exactamente así. Tan tajante, vamos. Por lo tanto, resumiendo, a la pregunta, ¿creéis que existe el demonio? Pues sí, creemos que existen, no el demonio, los demonios. ¿Creéis que existe el infierno? Pues depende de qué consideres que es el infierno. ¿Un lugar en el que están las almas quemándose de forma perpetua? No. ¿Un lugar en el que viven muchos demonios con sus propias leyes y con su paz y armonía de ellos, de demonios? Pues sí. Y de hecho, como comentaba antes, hay incluso lugares en que viven entremezclados y en perfecta paz y armonía ángeles y demonios, cada uno de ellos jugando sus roles y jugando sus papeles. Y no pasa absolutamente nada. Nosotros mismos podemos controlar esa situación sabiendo dónde queremos estar, con quién queremos estar y qué queremos que sea lo que rija nuestra vida. Tanto nuestra vida aquí terrenal como la otra vida que podemos encontrarnos allí cuando desencarnemos. Ese, de forma así dicho muy rápido, sería un poquito el punto de vista que podemos ofrecer. Y de hecho, bueno, hay series, por ejemplo, como el libro estos de Good Omens, ¿no? Esta serie que hay en Amazon, creo que es, ¿no? Donde vemos cómo interacciona, ahí está claro que está un poco en ficción, ¿no? Cómo interacciona los buenos con los malos o los seres angelicales con los oscuros y no es todo tan tajante como parece, es decir, y todo tiene su nivel de conciencia y cada uno piensa y actúa en consecuencia, o sea que sí, hay, como dices tú, ¿no? De hecho, nosotros hemos hablado un montón de veces de demonios. Lo que pasa es que, como le hemos dicho, entidades negativas, pues no parece que estemos hablando de demonios, pues estamos hablando de lo mismo, Exactamente. ¿vale? Bueno, pues si te parece podemos despedir el vídeo ya, recordando a todas las personas que nos ven que dentro de muy poquito tiempo vamos a inaugurar el espacio Alas para el Alma, en el que vamos a intentar ofrecer algunas posibilidades más y abrir un poco la puerta a un mayor intercambio con otras personas. Exacto, estamos preparando, que de hecho, bueno, ya está medio en marcha, pero bueno, estamos preparando página web. También estamos preparando varios material que vamos a incluir en esa página web con ejercicios, visualizaciones, meditaciones y sobre todo, y una de las cosas más importantes, que lo que queremos es que esto no sea solo unas charlas que hacemos entre tú y yo, ¿no? Entre nosotras para hablar de cosas, sino que sea algo más interactivo, es decir, que la gente pueda charlar con nosotras, pueda compartir opiniones, hacernos preguntas y todo ese material, bueno, pues que sirva para más personas y sobre todo hacer una comunidad, ¿no? Para que cada uno aporte y dé su punto de vista y entre todos nos retroalimentemos y crezcamos en conciencia todos juntos. Así que bueno, cuando esté preparada, pues anunciaremos el momento en que esté abierto este espacio y os invitamos a todos a participar. Pues fenomenal, ya dicho queda entonces. Esperamos que el tema de los demonios y los infiernos, desde el punto de vista que nosotras proponemos, haya quedado más o menos claro y si no, pues pueden hacernos preguntas aquí abajito del vídeo. Y nada más, hasta la próxima. Exacto, y solo una cosita, por favor, no tener miedo, porque la parte negativa se alimenta de esa emoción que es la que más nos baja la vibración. En el momento en que no tenemos miedo, por mucho demonio que nos diga que es, la cosa cambia. No tienen nada que hacer. Exacto. Bueno, pues desde aquí nos despedimos. Un beso para todos y un abrazo muy grande para ti, María José. Muy bien, un beso grande a todos. Nos vemos. Adiós. Hasta luego.